Después de 44 años en el Valle de los Caídos, los restos de Franco ya están en el cementerio de Mingorrubio, El Pardo. Son las 9 de la noche, esto es El Telediario. Varios nietos y bisnietos han sacado el féretro de la basílica cubierto por el escudo de armas de la familia y por una corona de laurel con la bandera de España. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! Los restos del dictador se han introducido en un helicóptero del Ejército del Aire. Poco después de la 1:30 alzaba el vuelo. El primer nieto varón de Franco y la ministra de Justicia han viajado con el féretro. 15 minutos después la aeronave aterrizaba en Mingorrubio, donde comenzaba la última fase de la operación. El ataúd ha vuelto al interior del coche para recorrer los últimos metros. Y esta es la última imagen tomada por las cámaras de televisión española. El momento en el que el cortejo fúnebre se adentra en el cementerio de Mingorrubio para la ceremonia familiar. Franco ha sido enterrado en el panteón familiar junto a su esposa Carmen Porta. ¡Viva España! ¡Viva España! Fuera, unos 200 franquistas han querido despedir al dictador, han protestado contra la exhumación y contra el gobierno. Entre ellos estaba el golpista del 23F, Antonio Tejero. Ha habido momentos de tensión contra la prensa y al menos una agresión a una periodista. Yo creo que lo que buscan es que mi abuelo parezca que mi abuelo está solo. La familia Franco dice que seguirá luchando para que los restos del dictador sean llevados a la Catedral de la Almudena. Denuncian un atropello del gobierno y un circo mediático en torno al traslado. Uno de sus nietos, Francis Franco, ha llevado a la exhumación una bandera preconstitucional que le han retirado antes de entrar a la basílica. Los restos de Franco dejan el Valle, un lugar en el que se calcula que están enterradas unas 33.000 personas, cuyos restos fueron trasladados allí a partir de 1957. Desde la Asociación de la Memoria Histórica piden que sea el Estado y no los particulares el que haga cumplir la ley. Que sea el Estado el que atienda a las familias y el que se encargue de buscar a las personas desaparecidas, de identificarlas y de entregárselas identificadas a sus seres queridos. Para las víctimas del franquismo ha tenido hoy un recuerdo el presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha dicho que hoy España cumple consigo misma porque se pone fin a un agravio a la democracia. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Los partidos de la oposición acusan al gobierno de oportunismo por el momento elegido para la exhumación, cuando faltan poco más de 2 semanas para las elecciones. Dictator Francisco Franco. De Mingorrubio en El Pardo. Ha sido también una de las noticias del día para las televisiones y los medios internacionales. 58 periodistas de 17 países estaban acreditados para seguir en directo la exhumación de Franco. Franco para mí ahora ya es un pasado, ¿verdad? Pero lo que me hace miedo es aquellos que todavía levantan el brazo. Antonio Cascarosa tenía 12 años cuando su familia tuvo que huir a Francia, como cientos de familias republicanas. A los 93 años siente el día de hoy como un punto final. Enseguida les contamos su historia. Otra de las noticias destacadas del día de hoy es la encuesta de población activa. Baja el paro en 16.200 personas, pero a pesar del verano ha sido el peor tercer trimestre de los últimos 7 años. La cifra total de parados supera los 3.200.000. También se ha creado empleo. Hay 69.400 ocupados más, pero eso es 3 veces menos que en el mismo periodo del año pasado. So, thank you for that. Thank you very much and all the best to all of you. Así se despedía Mario Draghi tras su última reunión al frente del Banco Central Europeo. El banco mantiene los tipos de interés y alerta de que los datos económicos muestran un debilitamiento prolongado en la zona euro. El primer ministro británico propone adelantar las elecciones al próximo 12 de diciembre. Si el resto de partidos lo apoya, Johnson estaría dispuesto a dar más tiempo al Parlamento para debatir el acuerdo del Brexit, que está pendiente también de la prórroga de Bruselas.
El Salvamento Marítimo ha localizado esta tarde el cadáver de una persona en el puerto de Tarragona. Podría ser uno de los 5 desaparecidos por el temporal de los últimos días. Rosa Correa. Sí, así es. En torno a las 7 de la tarde, un barco de salvamento marítimo, mientras estaba haciendo labores de limpieza a pocos metros de aquí en el puerto de Tarragona, ha encontrado el cadáver de un hombre. Lo ha encontrado en la desembocadura del río Francolí. Por eso creen que puede ser uno de los 5 desaparecidos en la riada. Hace apenas un par de minutos, se ha producido el levantamiento del cadáver. Todavía no está confirmado que sea uno de esos 5 desaparecidos, porque todavía tienen que proceder ahora en las próximas horas a la identificación. Y en Mallorca buscan a 2 personas que habrían caído al mar anoche en Santanyí. El aviso lo dio una mujer que vio cómo les arrastraba una ola cuando estaban en un mirador. No se conoce su identidad, pero la Guardia Civil cree que se trata de 2 turistas. Y en los deportes, Fernando Alonso ha confirmado su participación en el Dakar, Sergio. Sí, ya lo intuíamos después de lo que dijo el lunes en el telediario, pero este mediodía se ha confirmado oficialmente. Fernando Alonso, con Marc Coma de copiloto, disputará a partir del 5 de enero el Rally Dakar 2020. El destino ha querido que esta carrera, que veremos cada día en televisión española, tenga las grandes referencias del automovilismo español de todos los tiempos. Carlos Sainz, campeón del mundo de rallies, Alonso, campeón del mundo de Fórmula 1, y los ganadores del Dakar, Nani Roma y Marc Coma. Sergio Ramos también tendrá que pagar una multa a Hacienda. Ha llegado a un acuerdo con la agencia tributaria, 1 millón de euros para resolver su caso. Desvió parte de sus ingresos a una sociedad para pagar menos impuestos. Ramos ha abonado la cantidad, pero ha recurrido porque considera que no hizo nada ilegal y que solo ha habido un cambio de criterio de la agencia tributaria. Es jueves 24 de octubre. Comenzamos. Es una de las imágenes de este día histórico. Después de más de 2 horas de exhumación, poco antes de la 1 de la tarde, 8 familiares salían de la basílica portando el féretro, el mismo de hace 44 años, como ha decidido la familia a pesar del deterioro. Un féretro cubierto solo con el emblema de la familia Franco y una corona de laurel con los colores de la bandera. La ley de memoria histórica no permite los símbolos de exaltación de la dictadura. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! Aunque estos vivas han llamado la atención, podrían conllevar expedientes si las autoridades lo consideran. No hay precedente en la historia de que un gobierno haya prohibido la bandera nacional en un féretro. Esto es absolutamente vergonzoso. Por favor, bajen la bandera que la voy a llevar. Una bandera preconstitucional que el nieto de Franco ha llevado desde su vivienda hasta Cuelgamuros. Ahí la vemos en su mano a la entrada de la basílica, aunque según fuentes de Moncloa se le ha retirado dentro. Es la misma con la que Franco fue enterrado en 1975. Francis Franco, que anotaba cada detalle, junto al abogado de la familia, ha acompañado el féretro hasta el cementerio. 15 minutos de trayecto desde que lo veíamos despegar con la cruz al fondo hasta que ha aterrizado en Mingo Rubio. Era el plan A y el tiempo lo ha permitido. En el cementerio los familiares sí podían colocar la bandera que quisieran en la reinhumación, celebrada en privado, aunque se han quejado del trato recibido. Nos han cerrado la puerta de la cripta para no poder salir porque decíamos que habíamos grabado lo que se había producido dentro de la cripta cuando nos habían dicho que era un tema absolutamente familiar. Han requisado móviles, no nos han tratado como nosotros pensamos que debíamos estar, en un momento para nosotros muy doloroso y muy desagradable. La tarde ha finalizado con un oficio religioso a cargo del prior Santiago Cantera y del sacerdote Ramón Tejero, hijo del militar golpista del 23F. Los restos del dictador yacen ya junto a los de su mujer Carmen Polo en este 24 de octubre que ha quedado para la historia. Pues esa es la crónica de la intensa jornada que se ha vivido hoy, el día elegido para cumplir con el mandato de la Ley de Memoria Histórica. Esta será la primera noche en la que los restos de Franco descansarán en el cementerio de Mingo Rubio, en Madrid. Patricia Rodríguez.
Sí, primera noche Mingo Rubio con los restos de Franco inhumados en él, pero a estas horas los únicos vestigios de esta jornada histórica son flores y refuerzo policial a la entrada del cementerio, pero todavía se pueden escuchar y resuenan las loas al dictador que se han proferido durante todo el día, porque desde esta mañana se han concentrado aquí centenares de nostálgicos del franquismo y grupos de ultraderecha que han proferido insultos al gobierno, han rezado y han entonado el cara al sol. Desde luego el momento más tenso se ha producido con la llegada del exteniente coronel Antonio Tejero, que ha sido recibido con vítores, aquel que fue condenado por el intento del golpe de Estado del 23F. Y esta misma tónica se ha estado repitiendo hasta hace escasos minutos, porque a las 8:30 ha terminado una homilía en honor a Franco en una iglesia muy cercana aquí, en la que no han faltado ni soflamas ni banderas falangistas. Los nostálgicos del franquismo han logrado concentrarse en Mingo Rubio. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Para hoy el gobierno había prohibido las dos manifestaciones ultras convocadas en el cementerio. Por la mañana solo había policía, prensa y coronas de flores rojigualdas. Pero a medio kilómetro del perímetro de seguridad el ambiente era este. Estamos para rendir honores a Franco. ¿Por qué no sacan a Lenin? ¿Por qué no sacan a Mao Zedong? Lemas, banderas preconstitucionales y un goteo de concentrados que no ha superado el medio millar. Algunos han agredido a los periodistas que cubrían la cita. Sí, asquerosos. A mí no me importa. También ha habido vítores. Han sido al paso de la comitiva fúnebre, que no se ha detenido. El momento de mayor tensión, la llegada del golpista Antonio Tejero. Con 87 años ha acudido a rendir homenaje al dictador. A pocos metros, su hijo Ramón preparaba la misa que más tarde ha oficiado en la cripta. Finalizada la reinhumación, los Franco han abandonado el lugar, justo al mismo tiempo que varias decenas de manifestantes se han dirigido, ya sí, al cementerio, rezando. Franco ya no está en el Valle de los Caídos. El escenario puede cambiar su significado después de años de debate sobre el monumento. Un proceso que ha durado, como digo, varios años, ha sido largo. Guadalupe Mejías. Sí, han pasado 15 meses desde que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunció que sacaría los restos del dictador de aquí del Valle de los Caídos. Comenzó entonces una larga batalla judicial, principalmente entre la familia del dictador y el Gobierno, que finalmente zanjó el Tribunal Supremo el pasado 24 de septiembre, permitiendo la exhumación de los restos. Comenzaron entonces los preparativos para realizar esa exhumación y en los últimos 10 días el Valle ha permanecido cerrado para ultimar los detalles que han permitido que esta mañana se llevasen los restos de Francisco Franco, como venimos contando, al cementerio de Mingo Rubio. Pero todavía dentro de la Basílica quedan 2 jornadas de trabajo, porque los operarios, según establece el plan técnico que elaboró Patrimonio Nacional, tienen que colocar 6 baldosas de mármol negro similares a las que ya cubren el resto del altar mayor, que taparán el hueco dejado por la losa que cubría el féretro de Franco. Según las previsiones del Gobierno, el Valle de los Caídos volverá a abrir al público el próximo martes. Año 2011, la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos explica en un informe lo difícil de convertir este monumento en un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil con Franco enterrado allí. Recomiendan su exhumación. Para ello, se modifica parte de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Llegados de toda España. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Septiembre de 2018, el Pleno del Congreso convalidaba el Real Decreto que ordenaba la exhumación de Franco. Comienza la batalla judicial. No tenemos ninguna duda de que la ley nos ampara. En contra de la exhumación está el prior de la Basílica de Cuelgamuros, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la familia, que quiere enterrarlo en la Almudena. Todos recurren al Supremo. Además, gracias a un informe pericial encargado por la Fundación Francisco Franco, se paraliza la licencia municipal para exhumar al dictador, alegando problemas de seguridad. A pesar de todo, el Gobierno avanza que los restos se llevarán al cementerio del Pardo Mingo Rubio y dice cuándo será exhumado. El 10 de junio. Días antes de esta fecha, el 4 de junio, el Supremo paraliza cautelarmente la exhumación hasta conocer el resultado del recurso presentado por la familia Franco. Meses después, el 30 de septiembre, el Alto Tribunal dicta sentencia. Se puede exhumar al dictador, no es un asunto privado ni familiar, no hace falta licencia municipal porque es una obra sencilla y deberá enterrarse en Mingo Rubio. El Vaticano no se opone a la exhumación, pero el prior de la Basílica sigue sin autorizar la entrada al templo, por lo que el Supremo le recuerda que la Constitución le obliga también a él a acatar las sentencias firmes. El Consejo de Ministros fija nueva fecha.
25 de octubre no estarán los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Los nietos de Franco han seguido intentando evitar la exhumación, solicitando la suspensión en el Constitucional, que ha sido rechazada. A esto se une el archivo de la causa, que paralizaba la licencia de obras para la apertura de la tumba. Se plantean recurrir a Estrasburgo. De momento, hoy han estado presentes en la exhumación de su abuelo, casi 44 años después de esta otra imagen. Según el presidente del Gobierno en funciones, la exhumación pone fin a una anomalía democrática. Ha sido en una declaración institucional sin preguntas, en la que también ha respondido a las críticas de la oposición por electoralismo. Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Cada cual puede tener su criterio, pero el Gobierno de España anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que esto fuera posible. Y este es el momento, y así se ha hecho. Tras su comparecencia en Moncloa, el Partido Socialista ha difundido estas imágenes en las que se ve a Pedro Sánchez visitando el monumento a las llamadas 13 rosas en el cementerio de la Almudena. Ha depositado 13 rosas rojas en homenaje a las jóvenes fusiladas por el régimen franquista en 1939. Los principales partidos acusan a Sánchez de utilizar para su beneficio la exhumación. A PP y Ciudadanos les sorprende que haya coincidido con los datos de empleo y lo consideran un espectáculo que distrae de los verdaderos problemas. No se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro, las preocupaciones reales. Parece una película de Berlanga, que veías a la familia Franco, a Tejero, a 4 nostálgicos franquistas y al Gobierno con todos los honores, una exhumación de Estado. Vox ha presentado iniciativas en los parlamentos autonómicos para derogar las leyes de memoria histórica. Lo que hoy ha ocurrido no es responsabilidad de Pedro Sánchez, es responsabilidad del Partido Popular y de Mariano Rajoy, que han permitido que la ley de memoria histórica siga en pie. Podemos desaprueba que sea antes de las elecciones y como Esquerra Republicana advierten de que no basta para acabar con el franquismo. Es un día emocionante, pero no se me olvida que llega tarde. Los restos de Franco están en las oligarquías económicas y en una parte del aparato del Estado. El problema no es tanto que hoy se exhuma a Franco, sino que hoy aún se vota a Franco. El PNV ha lamentado que se haya sacado el féretro a hombros y con gritos de ¡Viva Franco! Ese acto de reparación se está convirtiendo en un acto de exaltación franquista. Con ese argumento, los partidos independentistas y Bildu han pedido ya que comparezca en el Congreso la ministra de Justicia. Torturas, campos de trabajo y desapariciones forzosas son algunos de los crímenes del franquismo. Sus víctimas celebran hoy la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, pero piden que no se olviden los demás compromisos de la Ley de Memoria Histórica y tampoco a las 33.000 personas que aún quedan enterradas allí en el Valle. Está completamente cambiado. Le cuesta reconocerlo porque hoy es un colegio, pero hace 8 décadas, cuando Agustín estuvo prisionero aquí, era uno de los campos de concentración del franquismo. En ellos terminaban los llamados desafectos al régimen. Yo pedía mejor la cárcel que lo que era esto, porque pasaba mucha hambre, mucha, y frío. Unos 700.000 prisioneros pasaron por campos de concentración y batallones de trabajadores. Eran sometidos a trabajos forzosos y adoctrinamiento. Y esa pasó muchos años y no se me olvida. A mí no se me olvida. Tampoco olvida Lucio los 8 días que pasó detenido en este edificio de la Puerta del Sol de Madrid, donde estaba la Dirección General de Seguridad durante el franquismo. Su delito, reunirse clandestinamente. Nada más llegar ahí, lo primero que recibían eran bofetadas, patadas, escozones. Se me golpeó en los oídos y me reventó los tímpanos. Firmó la confesión que sus torturadores quisieron y lo condenaron por rebelión en un consejo de guerra sin garantías. Hasta ahora ninguna querella por crímenes del franquismo ha llegado a juicio, porque los tribunales los consideran prescritos y porque sigue vigente la ley de amnistía aprobada en 1977. Ha quedado aprobada la ley de amnistía. Las asociaciones de memoria histórica reciben la noticia de la salida de Franco del Valle con satisfacción, pero recuerdan lo que queda por hacer. Tiene que entrar allí la democracia
abrir las puertas para que los cuerpos que sean reclamados por sus familiares y puedan ser identificados también salgan de allí. Quieren que el Estado asuma la exhumación de todas las fosas del franquismo que quedan repartidas por España. Y esta tarde la Federación de Foros por la Memoria ha convocado concentraciones en distintos lugares para celebrar la salida de Franco del Valle de los Caídos y para homenajear a las víctimas de la represión. En la Puerta del Sol de Madrid han asegurado que la exhumación es un logro del movimiento memorialista. Victoria del pueblo. La ley de la memoria histórica fue aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy el expresidente ha dicho en Televisión Española que la libertad y el pluralismo, dice, son ahora más fuertes en España. Nuestra democracia es hoy más perfecta y, ante todo, es un día en el que el sentimiento, el recuerdo de las personas que sufrieron injusticias, de las víctimas de la dictadura, de la guerra civil y, sobre todo, de las personas que en gran medida han estado olvidadas. Guadiana del Caudillo, en Badajoz, es uno de los puntos de la conocida como geografía del franquismo, con un nombre heredado de los 40 años de dictadura. Esta tarde, el Pleno del Ayuntamiento ha rechazado las más de 200 enmiendas presentadas contra el cambio de nombre que aprobó el equipo de gobierno, que ahora es del Partido Socialista. Vox ha anunciado que recurrirá. Días antes del cierre temporal del Valle de los Caídos, presenciamos cómo cientos de personas se fotografían ante las tumbas de Franco y José Antonio, algunas realizando el saludo fascista. Hay incluso quienes llevan a niños en brazos. A celebrar la misa como católico y a honrar a Franco, a José Antonio y a los caídos. En las últimas semanas hemos visto grandes atascos para entrar en el valle. ¿Cuánto apoyo tiene hoy el franquismo? En torno a un 25% de la población, y no ha bajado, considera que el franquismo tuvo cosas buenas y otras no particularmente buenas, pero que no por eso le desautorizan. Digamos que es una visión benévola del franquismo. Una coalición de ultraderecha convoca concentración contra la exhumación. Acudimos para preguntar sobre franquismo. Estoy aquí por Francisco Franco Bahamonde. Nos libró de muchas cosas, entre otras cosas de una dictadura peor que la que él se figura que regentó, que es la dictadura comunista. Es verdad que no había libertad política, pero los niños podían salir a la calle. No me importa que nos llamen franquistas del siglo XXI, porque no sería un delito. No deja de ser la persona que lideró un movimiento en un momento concreto, que ganó una guerra, que impuso un modelo de Estado. Aquí sigue viva la propaganda franquista. Nadie tiene una mala palabra hacia Franco, tampoco la de dictador. El régimen de Franco fue una dictadura perfecta. Todo tipo de objeciones a llamarle dictador caen por su propio peso, que ejerce el poder ejecutivo, pero también el legislativo y también el judicial. Sigue habiendo franquismo radical, a menudo violento. Es un fenómeno minoritario, pero los expertos avisan. El resurgir de la extrema derecha en Europa, incluida España, puede dar alas a estos grupos. Durante 2 días de 1975 el cuerpo de Franco estuvo expuesto en el Palacio de Oriente, el actual Palacio Real. Para lograr que estuviera en buen estado, se recurrió a un equipo de forenses que lo embalsamó. Son imágenes que recuerdan muy bien el único superviviente de aquel equipo, Antonio Piga. Hemos estado con él, nos ha contado cómo fueron esas horas en las que se ocuparon de preparar el cuerpo del dictador. Entre esta imagen y esta otra, en la que Franco se dirigió por última vez a los españoles, pasan los 50 días que usó el médico personal del dictador para preparar el desenlace final. Vicente Pozuelo me viene a ver un día y me dice: mira, Antonio, Franco está muy mal y queremos preguntar a tu padre si él podría dirigir el equipo que practicase el embalsamamiento. Padre e hijo formaron equipo y en vísperas del 20 de noviembre se produjo el aviso. Decimos una llamada telefónica y me dice: estar preparados. Se trasladaron al Hospital La Paz de Madrid. Allí sustituyeron la sangre del cuerpo por 6,5 litros de líquido conservador. Después lo maquillaron. Adiós, Francisco de mi vida. La capilla ardiente duró casi 50 horas. ¡Viva España! Tantas que Franco se puso a sudar.
y los focos que iluminaban a Franco daban bastante calor. Como habíamos inyectado 6,5 litros de un líquido que tenía sustancias volátiles, pues se empezó a difundir, fue una gotita que apareció en la frente de Franco. Hoy el que suda es Antonio Piga, esperando que al levantar la losa lo hayan encontrado bien conservado. El cuerpo estará totalmente momificado, va a ser la piel y pegada a los huesos. Esa intuición por ahora será un misterio. Lo único intacto es el recuerdo de quien lo vio por última vez. Hoy. Esta era desde primera hora la imagen en el Valle de los Caídos y el cementerio de Mingorrubio. Mucha expectación entre los 500 periodistas acreditados, informadores de medios españoles y también corresponsales extranjeros. Ya va a entrar el marido. Era uno de los temas del día también para los medios internacionales. O ao cemitério de Mingorrubio. Y desde primera hora de la mañana los espacios reservados para periodistas se llenaban. En total, 92 medios españoles acreditados y 58 de 17 países distintos. Una de nuestras top stories hoy. La Guardia Civil repartía las credenciales imprescindibles para retransmitir a los pies del Valle de los Caídos o desde Mingorrubio. Pues sorprende que haya tardado tantísimos años en hacerse, 44 años después de su muerte. Eso nos contaba el corresponsal de la televisión pública de Bélgica. Para el canal alemán también era noticia. Como es un punto final, ¿no?, en una historia muy larga, una controversia jurídica, también estamos aquí y nos han pedido bastante programa, directos, piezas de noticias. Incluso la agencia internacional Reuters le hacía una entrevista a Francis Franco. Tiene mucho interés, lo vemos como un momento histórico para España y para Europa. La audiencia internacional es muy destacable, ¿no? Que después de 40 años Franco todavía siga despertando estas pasiones en el pueblo español. Una noticia que ha recorrido el mundo en más de 50 idiomas. Incluso Japón ha utilizado las imágenes de televisión española para su telediario. Y en Naciones Unidas, desde donde se había pedido a España varias veces avances en la reparación de las víctimas, también allí se han hecho eco de la exhumación de Franco. Sara Rancaño, ¿qué han dicho exactamente? La ONU lo ha valorado positivamente, recuerda que este es y considera que este es un paso, una muestra de madurez democrática de nuestro país, pero también matiza que es tan solo una de las muchas medidas que lleva exigiéndole especialmente desde 2014. Lo ha dicho el máximo responsable en materia de memoria histórica de este organismo. La exhumación de Franco ha coincidido con su visita una vez al año en Nueva York para presentar su informe y poner deberes a los países. España le ha respondido que está elaborando un plan estatal de exhumaciones. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarle al término de ese diálogo y ha subrayado que este no es un día para que nadie cante victoria, sino justicia, y que para que no se repita la historia hay que cumplir con el derecho internacional y para eso aún queda mucho camino. Y entre esas medidas incluyen una investigación exhaustiva de lo que ha sucedido, de los crímenes cometidos y por supuesto el enjuiciamiento y la condena a los responsables. La justicia es lo contrario a la venganza. Nos vamos ahora hasta Francia, uno de los principales países de destino de muchos exiliados españoles tras la guerra civil. En ese país buscaron refugio decenas de miles de republicanos. Queremos saber, Almudena Ariza, cómo se ha vivido hoy allí esta jornada. Sí, buenas noches. Pues hoy ha sido un día especialmente emotivo para los descendientes de los republicanos españoles. Recordemos que más de 500.000 se exiliaron aquí en Francia tras la guerra civil. París, por ejemplo, es una ciudad que cada vez más está recordando la memoria de esos españoles. Hace unos días, por ejemplo, veíamos cómo dedicaba una calle a una de ellas, a Neus Català. Hay en este momento unas 40 organizaciones en el país dedicadas a recuperar la memoria del exilio español. ¿Y cómo lo hacen? Pues visitan colegios, organizan exposiciones,
realizan documentales. Pero si para alguien ha sido hoy esta jornada especialmente emotiva, ha sido para un hombre que se llama Antonio Cascarosa, que tiene 93 años, huyó siendo niño con su familia republicana, se exiliaron aquí en Francia y hoy hemos querido ver con él las imágenes de la exhumación de Franco y ahora os vamos a contar qué es lo que ha pasado. Año 1939, Antonio Cascarosa, un niño de 12 años, huye hacia Francia tras la guerra civil, como cientos de familias republicanas. Veías gente que iban con las vacas, con todo, se puede decir, lo que la gente podía arrastrar o que los carros podían llevar, ¿verdad? Y con niños. Y con niños y con todos. Pero acabaron en el campo de concentración de Argelès, en el sur de Francia, un infierno en la arena, enfrentados al hambre y a las enfermedades. Claro, se pasaba hambre, claro, te diré el hambre que se pasaba allí en Navidad. Además tenías nabos y el tomate y así, sí, no se pasaba mucha hambre. Por eso que uno se espabilaba, ¿verdad? Veíamos pasar allí los muertos, pues todos los días, en el camión. Todos los días, pues la gente parecía que el que era flojo, pues moría. Hoy, a sus 93 años, Antonio siente que se ha cerrado una etapa de su vida y nos lo cuenta mientras vemos con él la exhumación de Franco. Franco para mí ahora ya es un pasado, ¿verdad? Pero lo que me hace miedo es aquellos que todavía levantan el brazo. Eso me da miedo. Por eso cree Antonio que ahora habría que seguir luchando para no olvidar. Me parece a mí que se podría hacer un museo para recordar a aquellos que sufrieron. Y Antonio lo dice pensando sobre todo en sus padres y llora al recordarlos. Con ellos habría querido hoy ver estas imágenes. El Lab de RTV.es ha preparado un especial interactivo para comparar el entierro de 1975 con el de hoy y analizar las semejanzas y diferencias entre esos dos momentos históricos. Nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de este jueves. En Cataluña, Quim Torra